Hola amigos, la Comisión Nacional de Catequesis Familiar les da la bienvenida a su programa En Familia. Sigan con nosotros y caminemos juntos en familia de la mano de Jesús. Buenas tardes, amigos de Radio Hogar. Les habla su servidor Agustín Rodríguez y como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo agradecerles su sintonía a este su programa En Familia, que es auspiciado por la Comisión Nacional de Catequesis Familiar. Todos sabemos que la Semana Católica, la Semana Santa Católica, es un momento especial del año. Este año litúrgico, dedicada a la reflexión y la oración sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Siendo agradecidos con lo mucho que nos ha dado el Señor, la Semana Santa Mayor comenzó el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Pascua, junto con el resto de los días denominados santos. La resurrección nos transmite que fuimos creados para vivir eternamente con Jesús. Por eso es necesario comprender el motivo de la muerte y resurrección de Jesús, dejando de lado a la tristeza para celebrar su muerte por amor y resurrección. De todo esto estaremos dialogando durante este programa. Pero antes, permítanme presentarles a quienes nos acompañan en el día de hoy. Como siempre, los esposos José y Joana. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Una vez más compartiendo en este programa tan especial para la familia y tratando, bueno, de compartir experiencias y conocimiento y bueno, experiencia más que nada, experiencia de vida a través del Evangelio, ¿no? Bueno, me acompaña siempre mi querida esposa. Buenas tardes a todos. Es un gusto, como cada miércoles, estar acompañado de ustedes para compartir y que podamos aprender un poquito más de lo que quiere Jesús de nosotros. Bienvenidos. Muy bien. También estará con nosotros pronto la hermana Carelis. Pero queremos darle la bienvenida a la hermana Esperanza, que es la invitada especial de hoy. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy bien, señor Agustín. Gracias por invitarme para esta nueva experiencia, porque primera vez que voy así a una radio. Y bueno, y a ver en esto que me imagino que vamos a aprender hoy en los temas que usted nos va a dar allí y ahí compartir con los otros hermanos. Bienvenida. Bienvenida, Esperanza, y lo vas a disfrutar, te va a gustar, ya verás. Gracias. Tenemos también a la hermana Carelis, que ya se unió a nosotros. El micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar de nuevo con todos ustedes compartiendo en este miércoles santo y bueno, aprender mucho sobre el tema que vamos a compartir, ¿no? Muy bien. Claro, sí. Bienvenida, Carely. Nos tenías un poquito preocupados de que no habías entrado, pero bueno, ya estamos aquí completitos, ¿eh? Amén. Amén. Dios, gracias a Dios. Todos nosotros somos parte del equipo de la catequesis familiar de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz, que junto con nuestro párroco, el Padre Domingo Escobar, llevamos adelante este proceso de evangelización a las familias de nuestra parroquia. Pero antes de proseguir con el programa, nos gustaría saber cómo ustedes se comunican con nosotros para que nos dejen sus mensajes.
Claro que sí, queridos hermanos. Recuerden que estaremos leyendo sus mensajes, sus preguntas, sus saludos, su reporte de sintonía al número de WhatsApp 63 81 58 58. Les repito, escriban sus comentarios al teléfono de WhatsApp 63 81 58 58. Muy bien. Los esperamos a todos, ¿eh? Así es. El Tríduo Pascual son los 3 días anteriores a la Pascua. Empieza el Jueves Santo hasta el Sábado Santo, que celebramos la Vigilia Pascual. Aquí se medita y reflexiona 3 aspectos de un mismo y único misterio de amor. El amor muerto, sepultado y resucitado. Luego del Tríduo Pascual, finalmente llega el Domingo de Resurrección, día en que la Iglesia Católica celebra una gran fiesta, la fiesta de la Pascua. Cada cristiano debe vivir la alegría con intensidad, la gloria de Dios triunfador y con ella nuestra salvación. Esta época es sin duda una oportunidad para participar en familia y compartir con nuestros hijos estas celebraciones que son parte fundamental de nuestra fe cristiana. En base a esto, le preguntaría, ¿cómo explicar a nuestros hijos el significado de la Semana Santa? No, yo arrancaría diciendo que la parte, el motor de arranque de esto debería ser que yo como padre debo estar preparado para lo que le voy a transmitir a mi hijo. Yo no puedo darle o tratar de que él se sienta animado a participar en la Semana Santa, a que conozca la vida de la pasión de Cristo, si yo no domino el tema, si yo no me he preparado. Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante que yo sepa qué es lo que voy a hablar, qué es lo que voy a decir. Mi fe debo alimentar mi fe para poder transmitirla, ¿no? Entonces, el otro aspecto que yo tomaría en consideración, ¿qué edades tienen mis hijos? Yo no puedo transmitirle a un adolescente de la misma forma que le transmito a un niño y viceversa, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos estaban pequeños, nos apoyábamos mucho en las cómicas, ¿verdad? Que estaban en FTV. Sí. ¿Verdad? Las cómicas que transmitían en los cines, en las pantallas grandes, como lo que es El Príncipe de Egipto, la de José el Soñador. Que van a ser cosas atractivas para ellos. Correcto. Les va a llamar la atención enormemente, como dice José, de pequeños. Sí, porque si yo me paro ahí a hablarle, se va a aburrir y me va a bostezar en la cara. Y le va a salir del otro lado, así que ellos no van a poner ninguna atención, pero si yo les clavo una cómica ahí de ese tema que nos interesa que él quiera aprender, entonces va a ser muy, muy distinto. Ojo, pero el hecho no es ponerle la cómica y ya yo me voy. No. No, nos sentamos con ellos. Claro. Exactamente, nos sentamos con ellos, analizamos cada cosa que pase. Siempre es así, y lo recomiendo, en cada cosa que vayamos a ver, nos sentamos y después de allí nos sentamos a la mesa y vamos a conversar a ver qué aprendimos. Cuando son adolescentes, disculpa que te interrumpa, entonces, cuando son adolescentes yo no puedo usar la misma metodología. Por supuesto que no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la actividad que hacen en la parroquia, que ponen a los chicos a que se involucren y que participen en el Vía Crucis en vivo, ¿no? Sí. Esa es la manera en que ellos, al momento de participar, al momento de integrarse, entonces ellos empiezan a vivir esa fe. Esa es la palabra. A vivir esa fe. Recuerdo que mi hija, Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn no conocía, por ejemplo, de María Magdalena hasta un día que la seleccionaron para participar y interpretar a María Magdalena. No, mira, yo más bien creo que ella tenía un pequeño conocimiento. ¿Sí? Y cuando Agustín le dijo, oye, pero
¿qué tal si tal cosa, algo así? Ella se interesó más, estudió más de María Magdalena. Sí, correcto, fue y buscó y se interesó de la historia. Quiso saber quién era María Magdalena. Le encanta el personaje, le encanta claro. María Magdalena. Es un personaje que estaba tan abatido, tan denigrado, y cómo Cristo le devuelve su dignidad de ser humano, de mujer, ¿no? Y cómo sale adelante. De Dios, sí, porque correcto. todos lo somos y no nos lo creemos. Somos tan dignos hijos de Dios y no nos lo creemos, y a veces hacemos tonterías como para, no sé, como para nosotros mismos echarnos tierra. Esto, ¿sabes? Sí, yo pienso igual. Es que esa palabra que dijiste es vivirla. Llevarlo el Jueves Santo a verlo del lavatorio de los pies. El viernes, sí, ¿qué es el significado de esa crucifixión? El sábado, y por supuesto que el domingo, cuando celebramos todos los cristianos católicos, hijos del Señor, que hemos vencido, porque me incluyo, porque yo creo en eso, y como lo creo, debo transmitírselo. Entonces, como lo creo, vamos a celebrar la resurrección del Señor. Viviendo. Para mí, viviendo es de la única manera en que le podemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Así es. Así es, queridos hermanos. Algo muy, muy importante que ustedes mencionaron, y es dando el ejemplo, ¿no? Poder, cuando, como dice José, no puedo transmitirle a un niño la misma estrategia que a un adolescente. Yo me remonto un poquito más a mi vida, ¿no? Cuando era niña, pues, sí vivía en el interior cómo ejemplificaban esta Semana Santa en vivo, ¿no? Me encantaba el Jueves Santo porque soy de La Arena, y pues era compartir ese pan. A todos en el pueblo nos tocaba una rosquita de pan. Entonces, es el mejor pan que hay. Eso me encantaba. O sea, empezamos el domingo, el jueves, la cena del Señor, y eso uno se le va quedando, ¿no? El pan significa ese esfuerzo de tu trabajo, que lo compartes con los demás, ¿no? Y me acuerdo con mis hijos cuando eran pequeños, las películas, como ustedes dicen, sentarnos allí, irles explicando, porque había muchas preguntas, ¿no? ¿Qué era lo que iba pasando, no? Y luego, pues, en la parroquia, pues, que ellos también vivieran cada una de las cosas. Y yo me acuerdo que yo ahí al lado, y viene esto, y va a pasar esto. ¿Y por qué hay que besar a Jesucristo en la adoración, no? Y el domingo, el sábado en la vigilia, ¿no? Qué interesante cuando se prenden las luces, cuando todos cantamos alegres. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, ya resucitó, ¿no? Y el domingo, pues, la misa de resurrección. Y el sábado, pues, nosotros acostumbramos a hacer nuestra cena pascual. Qué emoción, ¿verdad? Y todavía preguntan, ¿este año va a haber cena? ¿Cuándo tenemos la cena? No, o sea, hay pequeñas características que ellos le llaman la atención, y por ahí uno aprovecha y le explica, ¿no? Le explica qué es lo que estamos viviendo y dando el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Que esto es algo tan central de nuestra vida católica, ejemplificar, acompañar a Jesucristo en este triduo, ¿no? En estos 3 días. Y no quedarnos ahí solo en la muerte, ¿verdad? Porque Él venció la muerte y resucitó por todos nosotros. Entonces, y ese triduo se vive en nuestra vida día con día, y entonces es acompañarlo, porque Jesús vino pues a poder darnos esa palabra de esperanza, ¿no? Y hoy participé en una misa aquí en mi trabajo, y tuve la alegría de poder ver al Padre Vicente, y algo que mencionaba en su misa es que la mejor persona, o sea, con mejor inteligencia emocional, fue Jesucristo, ¿no? Porque a pesar de que lo torturaron, lo humillaron, Él siempre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo, y tenerlo en cuenta en esto, que Él nos enseña día con día cómo enfrentarnos a todos esos momentos que vivimos, ¿no? Porque ese triduo se repite en nuestra vida. Y el mejor ejemplo es Jesús, ¿no? Señora Agustín. Muy bien, Esperanza, ¿qué nos tiene que compartir al respecto?
Bueno, más o menos estoy en sintonía con todos los hermanos. En el caso, vamos a suponer, de los niños a los que yo les doy catecismo, yo siempre más o menos les pregunto, los sondeo, ¿quién es Dios para ellos? O sea, ¿qué saben ellos de Dios? ¿Qué conocen de Dios? Y ahí después, claro, como dice el hermano José, de acuerdo al nivel que él tenga, uno les va explicando entonces para que ellos puedan comprender. Yo siempre trato de inculcarles de que nosotros somos la criatura y Dios es el creador. Por tanto, Él nunca va a desamparar a su criatura. Siempre va a estar al pendiente de ella, siempre va a querer lo mejor para ella. Aunque nosotros andemos por ahí del timbo al tambo, buscando otras cosas que supuestamente nos van a hacer feliz, Él ahí siempre y en varias ocasiones nos da un par de cocorroncitos para que entremos en su línea y no nos busquemos tantos problemas. Más bien le digo también que como creador y como padre, la Semana Santa viene a ser como ese sello, esa alianza de Él hacia nosotros, pues nos envió a su Hijo, que nos vino a marcar el camino, vino a hacer la luz y vino a hacer el sacrificio. Una persona que se sacrifica por otra. Una persona que te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. La persona que, vamos a suponer, comete una falta, me condenan, pero esa persona dice, yo voy a pagar la condena por él. Y solamente me dice, vete y no lo hagas más. No me recrimina porque lo hiciste, tú siempre lo haces. O sea, vete y no lo hagas más, como le dijo a la mujer, la adúltera. Y que alguien pague algo por algo que yo hice, eso es ¿cómo es? Para uno es algo que yo creo que no se le olvida más. Ayer casualmente veía, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, que habían 2 cruceros que andaban buscando desde hace semanas que les permitieran atracar para poder hacer el cruce e irse a sus respectivos países, y nadie se los daba. Entonces, cuando llegó aquí, uno de los pilotos dijo que él se ofrecía a cruzarlo, y ponían la escena cuando, claro, a él lo forraron todo porque se temía que él tenía que pasar las 9 horas del tránsito con el traje ese que les ponen. Y al Ministerio de Salud le preocupaba si él podía aguantar el traje. Pero cuando en el barco los pasajeros vieron que la lancha iba llegando con el piloto, esa gente lloraba, aplaudía, hacían como, oh Señor, llegaste. Entonces yo imagino que más o menos es eso. Para ellos en ese momento ese hombre fue el salvador porque él cruzó el crucero y ellos pudieron llegar a su destino. O sea, en ese momento ese era el salvador de ellos. Sí, claro. Yo creo que no se les olvida más esa persona, sí. Así nosotros con Jesús. Hijo, ¿no? ¿No, Esperanza? Se comportó como verdadero hijo de Dios. Sí. Así es, sacó lo mejor de él. Sacó lo mejor de él. Sí, sacó lo mejor. Sí, es que dicen que la pandemia que mala, no. En muchas ocasiones, en muchas personas. Han aflorado personas con sentimientos sirviendo a otros. Así es. Muy bien. Estoy de acuerdo con esa pregunta a los niños, ¿quién es Dios? Sí. Buena. Y sobre todo la parte esta de no darle solamente intelectualidad para enseñar, sino signos que representen algo que ellos puedan reconocer. Porque tenemos que tener bien en cuenta que enseñar no es dar cosas intelectuales. Enseñar es despertar en la otra persona la necesidad que tiene de saber la verdad. Ese es enseñar. También tenemos que ver una cosa importante, que la Pascua es una festividad que tuvo su origen en el pueblo hebreo
y que en la actualidad es la celebración más importante del catolicismo. La Pascua marca la finalización de la Semana Santa. Se celebra la resurrección de Jesucristo y la fecha es variable y se ubica entre el 22 de marzo y el 25 de abril de cada año. Con el nombre de Pascua, que significa paso, se trata de establecer un paralelo con la Pascua judía, que recuerda el paso del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad y eventualmente a la tierra prometida. Para nosotros los cristianos significa el paso de todos nosotros de una realidad de esclavitud al pecado a una vida en plenitud, es decir, una vida basada en el amor. Con este comentario vamos a hacer una pausa y pronto estaremos nuevamente con ustedes. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Estamos de vuelta con ustedes, hermanos, pero antes queremos volverle a recordar cómo se pueden ustedes comunicar con nosotros. Estamos esperando sus mensajes, ¿no? A los que nos acaban de sintonizar, recuerden que pueden reportar su sintonía, enviarnos sus mensajes, sus saludos, comentarios, felicitaciones al número de teléfono 63 81 58 58. Se los repito, es un número de WhatsApp. Escriban 63 81 58 58. Al finalizar del programa estaremos leyendo sus mensajes. Muy bien, queremos mandarle un saludo cordial a todas estas personas que siempre nos siguen. A mi hermana Latenia, que es asidua de este programa, y a los papás de Joana, que me dice que no se pierden ninguno de los programas. Y a todos los hermanos, y a todos los hermanos de la comunidad que sé que están escuchando el programa. Recuerden que estamos esperando sus comentarios o sus saludos. Vamos a seguir con nuestro tema. Todos sabemos que el hombre aprende por medio de signos, señales y símbolos, como el agua, el fuego, el pan, el vino, a través de los cuales podemos comprender lo que se realiza en las diferentes circunstancias. En cada celebración litúrgica, estos signos y símbolos nos ayudan a comprender el plan de Dios que tiene para cada uno para entregarnos su salvación. A través de la liturgia nosotros actualizamos siempre esta condición y a través también de cada sacramento, pues el cristiano está sediento del amor de Dios. La siguiente pregunta sería, ¿por qué no se alcanza a entender los muchos significados contenidos en la celebración litúrgica? Yo creo que por convicción, por no creer en lo que no se ve. Y eso es convicción, ¿no? Creer en lo que no se ve, por fe. Si tuviéramos, como dice Jesús, ¿no? La fe del tamaño de una mostaza, de una semillita de mostaza, no necesitáramos más nada. Pero nos hace falta, nos hace mucha falta. Creernos de verdad que en esa celebración está Jesús, presente en cuerpo, en sangre. Entonces, si lo tuviéramos de verdad arraigado a nuestro ser, pudiéramos comprender. Pero, ¿cómo somos seres humanos?
y no es así, entonces hay que informarnos, hay que buscar educación, hay que formarnos para poder comprender ese libro tan espectacular, el libro de la vida. ¿Y quién lo rige? Los mandatos de Jesús. ¿Y dónde están todos esos mandatos? En la Biblia. ¿Y dónde se lee esa Biblia, aparte de nuestra casa? En una ceremonia como la Eucaristía. El problema está que cuando vamos a la Eucaristía, ajá, entonces dedicamos nuestra atención a todo lo que está menos centrado en la misma liturgia, en la celebración litúrgica. Así es. Que si el padre no me gusta cómo habla, que si que la gritó, persona que no gritó. La persona que lee muy bajo y yo no escucho. Buscamos excusas. Sí, claro, claro, de todo. Hace poco pusieron una bandera y también fue motivo de crítica. Y entonces, oye, y la celebración andando. ¿Dónde quedó? ¿Y dónde está la celebración? ¿Dónde quedó a lo que yo fui? Mira, soy autocrítico y también nos pasó a nosotros cuando nosotros recién nos mudamos por aquí, fuimos a la iglesia de aquí del área. Sí, señor. Y entonces me da culpa. Sentíamos que no nos motivaba la homilía que daba el padre, era como muy parco, muy tranquilo, entonces no nos gustaba mucho, entonces a veces íbamos, a veces no íbamos, y entonces era motivo de nosotros de distraernos y no escuchar el mensaje que como en realidad... tú dices, buscamos excusas. Correcto, entonces, sí, el momento que apartemos todo, es la forma correcta de presenciar una liturgia, de una Eucaristía. Apartarnos de todo y centrarnos que ahí el que está en nuestra presencia es Cristo y nosotros estamos con Él, ¿no? Oye, ¿qué más necesitamos en la vida, no? Más nada. Más nada. Si voy, mi bandera es Cristo. Para de contar, yo no necesito otra bandera. No necesito prestarle atención a más nada. En fin, ¿no? Así es. Yo creo que la verdad que no alcanzamos a entender, como usted bien lo dice, no estamos formados. Vamos a las actividades, sobre todo de Semana Santa, más que todo por cumplimiento, porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque tengo que hacerlo, porque mi abuelita me enseñó, porque mi mamá me enseñó, y no le vemos el real significado de eso. Yo lo que acostumbro a veces es leer la lectura antes de ir a la ceremonia para poder entender qué es lo que está pasando. Y estamos en un siglo donde hay tanta información en el internet, donde muchos padres las explican antes de que nos toque pues el horario de nuestra celebración. Entonces, informémonos, formémonos y podamos comprender qué está pasando allí. Nuestra liturgia y nuestras celebraciones son tan profundas, estudiadas y profundas por seres más sabios que nosotros, que lo han instituido a través de lo largo de nuestra iglesia, que cada acto, cada signo lleva a esa conmemoración principal, ¿no? Que es compartir la Eucaristía. Y cada palabra que contestamos, que decimos, tiene un significado. Y cómo va llevando desde el inicio de la Eucaristía o la celebración nuestra alma a ese gran momento, ¿no? Entonces, no nos distraigamos en cosas que no tienen sentido. Prestemos la importancia a el Evangelio, qué nos quiere decir a nosotros, y reflexionemos un poco antes de ir a esa celebración. Esa lectura para ir preparados y poder entender lo que Dios también nos quiere decir a nosotros. Entonces, ¿por qué no nos alcanza a entender mucho los significados? Porque vemos esto como un cumplimiento. No es un cumplimiento. Nosotros vamos a estas celebraciones a acompañar a Jesús a cada día, a ver cómo Él lo hizo, porque nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que vivir ese ejemplo de Jesús, de darlo a conocer a los demás. Entonces, poder llenarnos de esos momentos para poder así reflejarlo en nuestro día con día, porque, vuelvo y repito, cada día
día de ese tríodo pascual, nosotros lo vamos a enfrentar. Y si no lo hemos enfrentado en nuestra vida, lo vamos a enfrentar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? O sea, Jesús ya como dijo Esperanza, ya nos marcó el camino, ya nos dio la guía. Entonces, poder adquirir ese conocimiento en esta celebración. Nosotros teníamos la oportunidad de ver ese lavatorio de los pies en comunidad. Lo hacíamos antes la celebración general, ese acto de servicio, de poder que tu hijo te lave los pies, que yo se lo lave a mi hijo, era un gesto tan grande y nos llenaba mucho de emoción, y ahí fue donde entendimos lo que realmente, lo fundamental, lo que realmente significaba. Pero antes de esas celebraciones en comunidad, pues íbamos también, la verdad, como un requerimiento, hay que ir, pero no lo entendíamos. Entonces, aprovechemos hoy en día la información que tenemos, busquemos en las parroquias, hay muchas comunidades, estudiemos, aprendamos, para que no nos confundan y podamos vivir sobre todo esta celebración del tríodo pascual con mayor intensidad. Que nuestro despertar sea día con día, año tras año, porque eso es lo que nos invita, o sea, la iglesia nos da la oportunidad, Jesús nos da la oportunidad año con año de que podamos ir creciendo. ¿En qué momento estoy yo? Una reflexión súper importante que veía era en qué personaje te identificas tú de este tríodo pascual. ¿Te identificas con Pedro? ¿Te identificas con Judas? ¿Verdad? Con María Magdalena, con estas mujeres. Un Caifás. Pilato, que se lava las manos. Yo creo que si hay un personaje del cual a mí me daría mucho dolor, es Pedro. Porque como que yo viví con él estos 3 años, yo caminé con él, yo sé lo que es él. Yo tengo conocimiento de todas las cosas que él nos ha venido enseñando, y yo digo que no lo conozco, y no solamente una ni dos, 3 veces. No, 3. Yo todavía, es que yo lloraría, pero hasta morirme, yo lloraría, Dios mío, ¿cómo yo le hice eso a ese hombre tan extraordinario? Y parece mentira, pero se lo seguimos haciendo, lo seguimos negando. Así es, ¿no? Lo seguimos cada negando. uno de nuestros errores. ¿Qué nos tienes que decir, Esperanza? ¿Ibas a agregar algo? Sí, yo pienso también que son distracciones. Para esos días nos ponen muchas distracciones, y muchos no lo vemos como la Semana Mayor o como el momento crucial para nosotros los católicos, porque he estado hablando con algunos, se van para la playa, los ven como día de asueto, los ven como día de descanso, los ven como... Y en ningún momento dicen, no, voy a pasar un momento voy a ir a la iglesia, pues a ver qué me dice o qué puede escuchar ahí bien. Entonces, lo que veo es que, como decía Giovanna, de qué personaje, entonces ella dice que se sentiría mal si es Pedro, pero si uno se pone a ver también, es verdad, ellos fallaron, pero cuando se dieron cuenta, cuando abrieron los ojos, cuando les hizo el clic, cuando lo vieron, fue que se dieron cuenta para qué ellos habían caminado con él todos esos años, para qué él los fue preparando día tras día, porque iba a llegar un momento en el que ellos iban a tener que ir solos, ya no era con él. Y después que ya se les apareció, y cuando ellos salieron con una fe firme, con una certeza de que ese era Jesús, de que ese era el Cristo, que ese era el Mesías, y nadie los pudo parar. Ellos murieron, y ellos por el todo dieron la vida por ese evangelio, por todas esas enseñanzas que le dio Jesús. Así es que bueno, bueno, a mí yo decía que Caifás, ¿no? Porque Caifás en ningún momento ellos
siendo sacerdotes, ellos mejor que nadie conocían las escrituras. Mejor que nadie ellos sabían todo lo que decía, cómo iba a venir el Mesías, y nunca echaron para atrás, nunca se arrepintieron. Por lo menos los apóstoles en algún momento dijeron, perdóname, Señor, me equivoqué, y fueron, pero Caifás jamás dijo, me equivoqué. O sea, siguieron en sus pensamientos, en lo que ellos pensaban que era lo correcto, y ahí quedaron. Eso sería también lo que yo el signo que sacaría de allí. Muy importante. Nosotros tenemos que saber que anualmente el mundo religioso, especialmente la Iglesia Católica, vive con humildad y recogimiento estas fechas, en donde nos unimos todos en oración, reflexión y ayuno, recordando momentos claves de la vida de Jesús de Nazaret. La Semana Santa también es conocida como Semana Mayor, debido a que es la época que cuenta con actividad más intensa dentro de la iglesia y la que más carga de contenido significativo presenta dentro de todo el año. Tenemos que tener presente una cosa que en nuestro caminar, que Dios nos ha formado. El mundo nos ha deformado. La iglesia nos informa, pero el Espíritu Santo nos transforma. Con este pensamiento, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa y pronto estaremos nuevamente con ustedes. En familia, caminando juntos de la mano de Jesús. ¿Cuántas veces has tocado la puerta de mi corazón? ¿Cuántas veces me has llamado y no te he contestado? ¿Cuántas veces he caído y me has levantado? ¿Cuántas veces me he sentido en el olvido? Y tú, Jesús, y tú, Jesús, que nunca te has cansado de levantarme, que nunca te has cansado de esperarme. Y tú, Jesús, y tú, Jesús, que me amas y me esperas con gran paciencia, que nunca te desesperas por mi impaciencia. ¿Cuántas veces has tocado la puerta de mi corazón? ¿Cuántas veces me has llamado y no te he contestado? ¿Cuántas veces he caído y me has levantado? ¿Cuántas veces me he sentido en el olvido? Y tú, Jesús, y tú, Jesús, que nunca te has cansado de levantarme, que nunca te has cansado de esperarme. Y tú, Jesús, y tú, Jesús, que me amas y me esperas con gran paciencia, que nunca te desesperas por mi impaciencia.
familia, caminando juntos de la mano de Jesús. Estamos de vuelta en su programa En Familia. Se está transmitiendo por toda la frecuencia de Radio Hogar a nivel nacional. Y le recordamos la frecuencia 94.1 FM para Panamá y Panamá Oeste, 99.1 FM para Colón y Cunayala, 93.1 FM para provincias centrales, 103.7 FM Chiriquí, Bocas del Toro, 101.1 FM Darién, Comarca Guarandí y en Veraguná. También podemos escuchar este programa En Familia en el canal de audio 857 de Tigo Panamá. Repito, 857 de Tigo Panamá y en el app de Radio Hogar. Recuerde que Radio Hogar transmite las 24 horas del día. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Muy bien. Todos sabemos que por el pecado de nuestros primeros padres hicimos una separación entre la vida natural y la vida espiritual. Esto nos cambió la ruta de regreso al Padre, que es la humanización plena, por una ruta que nos lleva a la vida perecedera, que es la deshumanización. La Semana Santa es una etapa de nuestro caminar en la que Dios reclama una actitud nueva del pensamiento. El silencio y la oración empiezan a aparecer como signo de liberación y de salvación a los seres humanos. Por tanto, la principal invitación que se nos hace es vivir el tiempo con una oportunidad de revisión y de relanzamiento de lo mejor de cada uno de nosotros. En base a esto les preguntaría, ¿qué importancia tiene conmemorar litúrgicamente cada día del Tríduo Pascual? Bueno, es muy importante y el Tríduo Pascual no lo podemos ver aislado a la vida pública que tuvo Jesús. Jesús vino a hacer muchos milagros, a compartir ese mensaje de esperanza. Recordemos que en ese tiempo el pueblo estaba oprimido, eran muy pobres, solo muy pocos tenían poder adquisitivo, que más bien era el poder económico y el religioso. Entonces él vino y empezó su vida pública, empezó su misión, y eso no lo podemos ver aislado a este Tríduo Pascual, que empieza pues con el Jueves Santo, donde el Señor nos enseña ese gesto de compartir el pan con sus amigos, con sus discípulos, de lavarle los pies, un gesto tan grande que nos dice en ese momento que si queremos ser pues los primeros, tenemos que ser los últimos. Ahí ese día nos enseñó que nuestro propósito de vida es servir a los demás y instituyó el sacerdocio y la Eucaristía y nos mencionó pues hagan esto en memoria mía. Por eso nosotros celebramos todo este domingo en conmemoración de eso. Pasó el jueves. El viernes pues esa pasión de Jesús, esa muerte, pero no se queda allí, se queda en el domingo de resurrección, ¿verdad? Entonces, como lo mencioné en el tema anterior, estos 3 momentos de Jesús lo vivimos día con día en nuestra vida. Lo vamos a ir enfrentando, a ser servicial, a compartir con los demás. La muerte, ¿qué significa la muerte? A veces para nosotros es cuando estamos en ese momento de pecado, de desesperanza, de angustia. Y Jesús nos da esa palabra de vida para que salgamos de allí y podamos vivir esa resurrección, que es la alegría, vivir ese reino de Dios presente en nuestro día, porque el reino de Dios lo vivimos cada día, en nuestro ahora, en nuestro presente, porque es como nuestro regalo, ¿no? Entonces, este Tríduo nos enseña, pues, a poder vivir en ese ejemplo en nuestro día a día,
y darle gracias a Dios por cada día que vivimos y sin desesperanza, ¿no? Porque Él trajo fue palabra de esperanza. Y la esperanza pues de esa resurrección, de ese reino de Dios en nuestra vida, ¿no? Qué alegría, qué amor tan grande, ¿no? Nos tiene Jesús, como dice Esperanza, nos marcó ese camino y no hay que buscar más, allí está toda la vida, la abundancia y la alegría, ¿no? Así es. Bueno, como todo buen cristiano debe estar en sintonía con el tiempo que estamos viviendo. Y yo me remonto un poquito más atrás, ¿no? Tú dices que el triduo, sí, claro que el triduo, pero tú sabes, como analizando, ¿no? Desde el Domingo de Ramos, cuando él entró con esa majestuosidad y la gente que no le gustó eso, se dio cuenta del poder que él tenía con la gente, de esa atracción, y no esa atracción cualquiera, es una atracción divina la que él tenía, porque es que yo me lo imagino, y yo me lo imagino así como un hombre que donde él pasaba, él arrasaba con las miradas, todo el mundo tenía que mirarlo y todo el mundo tenía que escucharlo, porque cuando hablaba él tenía que impactar cada vez que abría. Sí, yo me lo imagino así, y entonces yo me dije, no, es que esta gente vio el peligro. Y desde ahí entonces, ya él venía dando esos síntomas, ese poder que él tenía, pero estaban equivocados, ¿no? Él no venía con ese tipo de poder de guerrear, de crear conflictos, ¿no? Si él lo que vino fue a dar amor. Pero es que no lo entendieron. A veces hasta nosotros no lo entendemos. Por eso necesitamos estar en sintonía para poder comprender litúrgicamente qué está pasando, qué va a pasar, qué seguirá pasando, porque no para, porque siempre va a seguir pasando, transformándonos, cambiándonos si le damos permiso. Como esa canción que acabamos de escuchar, que le puse mucha atención, y siempre llama a la puerta, él siempre está tocando, y nosotros todavía estamos testarudos, ¿no? La canción está muy bonita, para que sepa que la pone, me gustó mucho, le puse atención. Y en su desesperación dice, en mi desesperación siempre está tu calma, decía la canción, porque así somos los seres humanos. Litúrgicamente esto, bueno, ¿qué les puedo decir? Me emociona así porque hay que vivirlo y enseñarle a nuestros hijos a vivirlo, sentirlo. No, sí, claro, mira, nosotros como cristianos también le damos mucha, es lo correcto, ¿no? Darle la relevancia al domingo de resurrección y la fiesta y la alegría. Definitivamente, todo eso está muy bien. O sea, ese es lo que le da sentido también a todo esto, porque si no hubiera resucitado no tendría sentido, ¿no? Pero entonces hubo un preparativo y Cristo nos mostró que hubo un preparativo para llegar a esa resurrección. Primero a la muerte y después a la resurrección, ¿no? Entonces, para nosotros también nos toca vivir paso a paso esa preparación. Paso a paso para llegar a ese momento de cumbre de la muerte y resurrección. Mantener viva esa esperanza de que no todo acaba en la muerte, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos debemos hacer ese mismo caminar, es mi pensar, ese mismo caminar, vivir entonces este tríodo pascual, que nos hacen llamado siempre a la reflexión, a hacer un alto en el camino de lo que nos está arrastrando en el mundo, ¿no? Tantas malas noticias, tantas guerras, tantas violencias, etcétera, de todo tipo de formas, que lo que hace es que resalta la muerte nada más. Sin embargo, entonces este es el momento en que nosotros podemos decir, ven acá, debo cambiar, es el momento de cambiar mi manera de pensar, es el momento de que yo puedo hacer un cambio en la vida, un cambio en la vida de mi familia, un cambio en la vida de todo el que me rodea, ya sea en el trabajo o incluso en un transporte público. Yo puedo hacer el cambio, puedo hacer un mejor mundo, ¿no? Y entonces este es el momento donde yo debo reflexionar, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de mi Señor?
¿Estoy cargando mi cruz como debe ser o simplemente la estoy evitando? Entonces, estas son las cositas que en este tiempo son prioritarios, entonces, tomar en cuenta, ¿no? Para poder llegar a un momento de celebración y de resurrección, el domingo de resurrección. Bien. Vamos a escuchar un poquito a Esperanza. Estamos así de tiempo. Sobre el tiempo. Wow. Bueno, yo lo veo también es como lo que me va diciendo a mí si he crecido, si estoy creciendo o no he crecido espiritualmente. Porque cada acto o cada día me va diciendo en la parte de que los apóstoles ese día ellos estaban esperando a ver a quién él iba a poner, a quién él consideraba que era el menos, que le iba a lavar los pies. Y resulta que fue él el que se puso a lavarle los pies. Entonces, uno siempre quiere que le sirvan. Uno siempre quiere que me alaben, que me hagan, pero a veces la felicidad está en darle a los otros, en apoyar a los otros, no solamente que me apoyen a mí, sino también cuando uno hace algo, esto, qué bien se siente uno cuando hace algo por otra persona, de verdad que uno se siente bien. En el caso del viernes, también, si me quedo solamente en que, ay, lo crucificaron, pobrecito, ay, lloré, o si yo también me pongo a ver que también a veces yo con mis actos los crucifico cada vez que hago lo contrario a lo que él nos vino a enseñar, pues. Entonces la resurrección de uno no quedarse solamente en eso, o sea, de creerlo y de llevarlos a otros. Yo me acuerdo que ya hace años yo tuve una situación y lo que hizo el clic en mí fue que la persona decía que la duda es falta de fe y la falta de fe es desconocimiento. Eso me dejó a mí pensando de que si yo en ese momento yo estaba brava, yo lloraba, yo estaba triste, yo sentía que todo se me venía encima. Entonces yo no sabía algo, a pesar que siempre iba a la iglesia, que siempre participé algo había que yo no sabía. Entonces se hizo el grupo de formación bíblica y ahí he ido aprendiendo y aprendiendo, me lo aplico a mí, trato de enseñárselo a otro, especialmente enseñárselo a otro, porque de nada vale que yo agarre tanta información y no lo comparta con otro. Eso es lo que hacemos o lo que hago pues en catequesis familiar. Lo que he aprendido en ese grupo lo llevo a los niños o a otras personas, todo lo que es la vida de Jesús y cómo Él cambia o va transformando mi vida. Muy Eso bien. sería lo que tendría que decir. El tiempo se nos ha ido volando, ¿ah? Tuviéramos tantas cosas que decir. 2 horas eran. 2 horas. Pero sí no quisiera cerrar este programa sin mencionarle el misterio pascual es la ruta de regreso al Padre que Cristo nos mostró. Se entra en este caminar por medio del bautismo. Este caminar se nutre con la Eucaristía. Este caminar se confirma en el sacramento de la confirmación. Este caminar se manifiesta en el sacramento del matrimonio. Este caminar se conserva con la orden sacerdotal. Este caminar se recibe en plenitud con la unción de los enfermos. Sé que un día un joven le preguntó a un hombre muy sabio si es cierto que Dios ha fijado un destino para cada ser humano y que según esto no importaría lo que hagamos o dejemos de hacer, pues uno iría al cielo y otro al infierno. El sabio se quedó pensando por unos momentos y le dijo al joven: hijo mío, el destino que Dios tiene para ti y para todos es el cielo. Pero aunque Jesucristo ya pagó por nuestra salvación, el cielo depende de ti y depende de mí. Por eso cuida siempre lo que piensas, porque tus pensamientos se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque estas palabras se convertirán en actitudes. Cuida tus actitudes, porque más tarde o más temprano serán tus acciones. Cuida tus acciones, que terminarán transformándose en costumbre. Cuida tus costumbres, porque ellas forjarán tu carácter. Y finalmente, cuida tu carácter, porque esto será lo que forje tu destino.
con este pensamiento lo vamos a ir dejando, no sin antes darle las gracias a Esperanza por aceptar la invitación. Gracias por invitarme y espero la próxima. Un honor compartir contigo. Ya sabes, don Agustín, espero la próxima. Ya será. A mí no me queda decirme mucho. Recuerden que todos tenemos una cita el próximo miércoles aquí en Radio Hogar, la voz oficial de tu iglesia, donde compartiremos juntos más experiencia a la luz del Evangelio en este su programa En Familia. Bendiciones a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Nos volveremos a encontrar aquí en Radio Hogar para seguir caminando juntos en familia de la mano de Jesús. Conéctate con